Hermanos y hermanas, muy buenos días. Gracias por el privilegio y honor de estar con ustedes y compartir un poco de la palabra. Supongamos que salen las noticias. Los chilenos están en Ica, están por venir, quisieran conquistar hasta Lima, han conquistado Arequipa y están llegando ahora hasta Ica y están muy cerca. ¿Cuál sería la reacción? ¿Cuáles serían los pensamientos de los limeños al saber que los chilenos quisieran conquistarnos? Vamos a ver una situación muy semejante en la Biblia. Nos vamos a Jonás, por favor, un pasaje bastante conocido en cuanto a las misiones y en cuanto a la escuela dominical, porque siempre los niños conocen muy bien la historia de Jonás, la parte final del Antiguo Testamento. En los libros de los profetas menores, me imagino que saben muy bien la historia. Y vamos a estudiarlo esta mañana para ver si nos da un buen ejemplo o un mal ejemplo en cuanto a las misiones. Jonás era hijo de un hombre desconocido. Jonás está mencionado en Segundo de Reyes, pero en otro lugar no. Y es muy posible que los asirios, los de Nínive, estaban muy preocupados porque tribus de su norte estaban acercándoles para conquistarles. Eso es la razón de suponer la idea de los chilenos. Es muy posible entonces que los de Nínive estaban bien preocupados a causa de sus enemigos cercas. Por eso eran listos posiblemente para arrepentirse y por lo menos ser humildes. Y bueno, vamos a hablar un poco más de eso cuando llegamos al punto. Antes de leer el primer capítulo, quisiera que oremos. Señor, gracias por esta mañana, gracias por esta iglesia, la oportunidad de conocerte más a través de tu palabra. Señor, estamos en muchos diferentes lugares en nuestras vidas. Algunos quizás están bien deprimidos, preocupados, afligidos. Quizás otros están celebrando el gozo del Señor. Pero bueno, Señor, cada uno de nosotros estamos en el mismo lugar, el lugar de necesitarte. En lugar de necesitar un toque fresco de ti, de ser aliviado de nuestras cargas. Señor, háblanos esta mañana a través de tu palabra, que podamos captar un poco más de tu naturaleza y de tu plan para nosotros. Señor, que sea esta mañana una mañana para tu gloria. En tu nombre oramos, en el nombre de Jesús. Jonás capítulo 1. Jehová dirigió su palabra a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Pero Jonás se levantó para ir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, donde encontró una nave que partía para Tarsis, pagó su pasaje y se embarcó para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo soplar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Luego echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Mientras tanto, Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Entonces el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás tenga compasión de nosotros y no perezcamos. Entre tanto, cada uno decía a su compañero: venid, echemos suertes, para que sepamos quién es el culpable de que nos haya venido este mal. Echaron pues suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces ellos le dijeron: explícanos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres?
Él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Aquellos hombres sintieron un gran temor y le dijeron: ¿por qué has hecho eso? Pues ellos supieron que huía de la presencia de Jehová por lo que él les había contado. Como el mar se embravecía cada vez más, se le preguntaron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Él les respondió: tomadme y échadme al mar, y el mar se os aquietará, pues sé que por mi causa os ha sobrevenido este gran tempestad. Aquellos hombres se esforzaron por hacer volver la nave a tierra, pero no pudieron, porque el mar se embravecía cada vez más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni nos hagas responsables de la sangre de un inocente, porque tú, Jehová, has obrado como has querido. Tomaron luego a Jonás y lo echaron al mar, y se aquietó el furor del mar. Sintieron aquellos hombres gran temor por Jehová. Le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. Pero Jehová tenía dispuesto un gran pez para que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Muy bien, capítulo 1 de Jonás, bastantes cosas interesantes. Sería lindo preguntarles: ¿cuáles son las cosas que les llamaron la atención? Las cosas más impactantes. Bueno, ahora no hay tiempo para hacerlo, pero sería interesante. Versículo 1 otra vez. La historia empieza sin introducción, sin algo de trasfondo. De frente vino la palabra a Jonás. No sabemos quién era Jonás, no sabemos dónde estaba, pero otra vez el autor solamente quería enfatizar la palabra vino. No sabemos quién es el autor. No dice. Puede ser Jonás, puede ser otro profeta más tarde. No es muy importante a la historia, ¿no? Simplemente es algo que había pasado con Jonás. Versículo 2. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Nínive otra vez fue el capital de los asirios. Era una ciudad grande, pero al este de Jerusalén, probablemente donde estaba Jonás. Pero él se fue ¿a dónde? Hacia oeste, en sentido contrario, dirección opuesta. ¿Y qué tipo de personas eran los de Nínive? Bueno, paganos, ¿no? En manera fuerte. Y nos vamos al libro de Nahum. Vamos a regresar a Jonás, por eso hay que mantener un dedo en Jonás. Pero 2 libros a la derecha de Jonás está Nahum. Y vamos a leer en capítulo 3. Nahum, capítulo 3. Otra vez solo algunas páginas de Jonás. Nahum 3:1. Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y rapiña, sin apartarte del pillaje. Versículo 3. Cargas de caballería, resplandor de espada, resplandor de lanza, multitud de heridos, multitud de cadáveres. Cadáveres sin fin, la gente tropieza con ellos. ¿Y dónde está eso? ¿Qué dice Nahum 1:1? En Nínive. Imagínense cuerpos muertos en las calles en gran manera, hasta que la gente estaba tropezando contra ellos. Una ciudad horrible. Y es lógico que Jonás no hubiera querido viajar allá, porque ya sabía muy bien. Bueno, es muy posible que Nahum estaba describiendo eventos más tarde de Jonás, pero aún así habla de su carácter, de su tipo de personalidad, los de Nínive. Muy bien, regresando a Jonás, ya sabemos un poco más de la maldad que menciona versículo 2. Clama contra la maldad que había subido hasta Dios. Dice en versículo 3, un poco interesante, algo de la presencia del Señor. 2 veces menciona
que él quería huir de la presencia de Jehová. ¿Es posible huir de la presencia del Señor? Quizás un broma del autor incluir 2 veces de la presencia. Él estaba intentando huir. Bueno, Jonás sí se levantó, pero no hasta Nínive, pero otra vez al sentido contrario. Un paréntesis quizás. Hay bastantes falsos profetas en el Antiguo Testamento, pero no hay ningún otro ejemplo de un profeta verdadero desobedeciendo la palabra del Señor. Jonás es el único entre los profetas verdaderos en desobedecer un llamado directo del Señor. Bueno, Jeremías, por ejemplo, luchaba contra el mensaje. Isaías estaba bien inseguro, pero Jonás era el único de revelar hasta el punto de desobedecer. Un poco interesante. Cerrando el paréntesis, ahora nos vamos al versículo 4. Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y por supuesto, el control del mar es una señal fuerte en cuanto a la soberanía de Dios, ¿no? Muchos lugares en el Antiguo Testamento habla de que el Señor tiene control del mar. Sería interesante un examen. ¿Dónde dice eso? Porque está en múltiples lugares. ¿Dónde dice que el Señor tiene control del universo, del mar, de la tierra? No vamos a hacerlo, pero quizás más tarde puedan hacer su propio examen cuando están almorzando o algo así. También es un poco gracioso, yo creo, el mismo verbo de lanzar. Bueno, la Reina Valera acá dice, Jehová hizo soplar un gran viento, pero literalmente en el hebreo dice, Jehová lanzó un viento. Es el mismo verbo que vemos 2 veces más en el capítulo. Ellos tenían que lanzar los enseres primero y después ellos lanzaron ¿a quién? A Jonás. 3 veces vemos el verbo lanzar en el primer capítulo, 1 para Dios y 2 veces para los marineros. Versículo 5, vemos algo de los marineros. Tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Vemos un gran contraste, ¿no? Los marineros desesperados, frenéticos, seguramente gritando, haciendo muchas cosas, pero Jonás, bien tranquilo, al fondo, al interior de la nave, como muerto, muy tranquilo, durmiendo. Un gran contraste entre ellos y él. Y pensamos en la carga. Imagínense, acaban de salir del puerto y tenían trabajo de llegar hasta otro lugar para poder vender lo que tenían. Y ellos estaban echando su propia vida, la carga, los enseres al mar. Y seguramente la carga estaba adentro, al interior de la nave, por eso estaban bajándose, recogiéndola, después subiendo y lanzándola, vez tras vez tras vez. Otra vez durante una tormenta fuerte. Y probablemente al hacerlo habían encontrado a Jonás en un escondite, en un lugar muy aislado, durmiendo. ¿Y qué hicieron después? Tenían que avisar al capitán. Y el capitán se bajó para hablar con ellos. Pero es increíble imaginar la nave en medio de la tormenta, las olas, el viento azotaban, es fuerte, ellos gritaban, clamando, bajando, subiendo, lanzando y otra vez, Jonás, tranquilo, durmiendo. Y podemos suponer, ¿por qué estaba durmiendo? ¿Qué tipo de hombre puede dormir durante una tormenta así? Algunos dicen, mira, él estaba completamente agotado. Él se fue de Jerusalén y fue un viaje de apuro, rápidamente, intentando llegar hasta Jope. Por eso, después de viajar tan rápidamente, él estaba agotado y podía dormir. Quizás eso sería una razón. O otros dicen, mira, un hombre que está acostumbrado a vivir en tierra firme, ¿qué pasa cuando tal hombre está en un barco durante una tormenta? ¿Va a poder superarlo? Probablemente no. Por eso la acción de la nave le obligó a dormir. Posiblemente. Pero quizás la tercera razón es más puntual. Mira lo que había hecho Jonás.
había dejado su vida, su ministerio, su casa, su hogar, su patria, había dejado todo, había abandonado todo lo que sabía, toda su vida estaba en Jerusalén o el lugar donde estaba él. Quizás la depresión fue tan fuerte para él reflexionar sobre lo que acaba de dejar toda su vida. Y al darse cuenta, era tan deprimido y estaba durmiendo de manera muy, muy profunda. Muy bien, versículo 6, ya vemos el patrón de la nave, el capitán, bajándose hablando, ¿qué tienes, dormilón? Y es un poco interesante, el verbo levántate y clama es los dos mismos verbos que Dios había usado en versículo 1. Dios dijo, Jonás, levántate y proclama contra el Nínive. Y el capitán usaba los dos mismos verbos, levántate y clama a su Dios o proclama a su Dios. Y quizás entonces Jonás, durmiendo con sueño profundo, siendo levantado, despertado, escuchando los mismos verbos, quizás pensando que fue una pesadilla, no puedo creer, otra vez levántate y proclama, ¿qué es eso? Y ya sabemos lo que pasa cuando uno nos despierta, ¿no? No podemos pensar mucho, estamos en la nube y quizás fue igual como Jonás, otra pesadilla, escuchando levántate y proclama. Las palabras que le molestaron días atrás, él estaba escuchando otra vez. Muy bien, versículo 7. Cada uno diciendo a su compañero, ya debemos echar suertes. ¿Por qué querían echar suertes? Obviamente ellos se dieron cuenta de que eso no es por casualidad. Quizás la tormenta vino tan rápidamente que ellos se dieron cuenta, eso es por una razón. Y más, alguien está culpable, alguien a bordo es responsable, hay que encontrarle. ¿Quién es? Y como paganos, echando suertes fue una manera de encontrar respuestas. Entonces, eso es lo que hicieron, versículo 7. Interesante, Proverbios 16:33, quizás más tarde pueden leerlo, habla de que aún las suertes dependen del Señor. Cuando las personas entran en las tragamonedas acá, cada cosa que hacen depende del Señor, ¿sí o no? Echando suertes depende del Señor, aún en las tragamonedas. Versículo 8, entonces, ellos ya saben quién es el culpable, el responsable, y ya vienen a él, a Jonás, con muchas preguntas, rápidamente. Y quizás la primera pregunta es la más importante. ¿Por qué a nosotros ha venido este mal? Y versículo 9 vemos la respuesta de él. Soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo ¿qué? El mar y la tierra. Y bueno, una buena manera de hablar de la supremacía de Dios es hablar de que hizo el mar y hizo la tierra. Y eso es lo que Jonás hizo. Versículo 10. Y aquellos hombres temieron sobremanera. Y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Imagínense Jonás dándose cuenta. Mira la tormenta, las suertes, los hombres hablando a mí de frente. Yo soy el culpable, yo soy la persona responsable. Debo ahora admitir todo. Tengo que ser claro y admitir todo lo que había hecho. Su intento de escapar, ¿sirvió? No sirvió. Él no podía escapar de la presencia del Señor y él se dio cuenta de eso. Su huida fue en vano. Y los marineros recién podían entender, todo tenía sentido al escuchar de lo que dijo Jonás. Sus dudas, sus preguntas fueron contestadas. La culpa, Jonás. Entonces ellos sabían que un juicio divino se cayó sobre Jonás, un profeta de este Dios, y ellos estaban atrapados
a pesar de que la culpa se descansó con él, no con ellos. Y entonces, versículo 11 es un poco interesante. Jonás es el culpable, es el responsable, pero también él es el experto. Ellos tenían que preguntarle, entonces, ¿qué haremos? ¿Qué debemos hacer para que el mar se nos aquiete? ¿Y qué pasó con el mar, según versículo 11? Estaba empeorándose. La tormenta al inicio fue fuerte, ahora está empeorándose. Entonces su desesperación fue más serio. Ya tenían ellos un profeta rebelde en su propio barco. Ya la tormenta fue peor y peor. Y la situación era bastante crítica. Entonces Jonás, como el culpable y el experto, él podía resolver la situación. ¿Y qué dijo él? Bueno, ya sabemos su respuesta. Versículo 12. Hay que tomarme y hay que echarme en el mar. Muy franca, muy directa su respuesta, ¿no? Eso es lo que tiene que hacer. Hay que lanzarme al mar, a entregarme a mi Dios. Y él sabía muy bien que era culpable. Merecía la muerte. Su vida para la vida de ellos. Como si estuviera diciendo, voy a morir para que ustedes puedan vivir. Pero, ¿qué hicieron los paganos, los marineros? ¿Lo hicieron al toque? Interesante. Versículo 13. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más. Ahora vemos por la segunda vez, el mar se empeoraba. Entonces otra vez la tormenta fue fuerte al inicio, pero estaba empeorando más y más. Y la situación de ellos fue más desesperada cada segundo nuevo. Bueno, eso implica que no estaban lejos de la tierra, ¿no? Sí estaban intentando poder alcanzar la tierra. Quizás eso hubiera pasado muy rápidamente después de salir del puerto. Y podían ver por lo menos la tierra o sabían que no estaban muy lejos. Pero no sirvió, no podían alcanzar. Y se dieron cuenta qué debemos hacer. Ya sabemos en versículo 14. Clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente. Por lo menos hay dos cosas interesantes acá. Ellos le llamaron Jehová, o Yahvé. Quizás es la primera vez que han escuchado de este nombre y están orando a Yahvé. La segunda cosa interesante, ¿qué opinan ustedes sobre la sangre de Jonás? Los marineros dijeron era sangre inocente. ¿Es cierto? ¿Él era inocente? No era inocente, es toda la historia, no es o era culpable. Entonces, ¿qué significa la oración, la frase? La Biblia es literal. ¿Qué significa? ¿Significa que cada cosa está correcta? ¿O cada cosa es fiel a lo que de verdad había pasado? ¿Es correcto lo que dicen los marineros acá? ¿Él era culpable o él era inocente? Culpable. Por eso lo que dijeron no es correcto. No era inocente. Según ellos era inocente, pero según nuestro conocimiento, él era culpable. Por eso la Biblia sí es literal, pero en el sentido de que registró fielmente exactamente lo que estaba pasando. No está inventando algo. Pero las palabras de los marineros no eran correctos. Y hay otros ejemplos en la Biblia, ¿no? La serpiente en Génesis 3, ¿hablaba pura mentira o hablaba cosas correctas? Mentiras. O Satanás en la tentación, Mateo 4. ¿Era completamente correcto lo que estaba diciendo él? No. Por eso a veces hay personas equivocadas en la Biblia
Pero la Biblia sigue siendo fiel, sigue siendo la palabra de Dios, porque registra fielmente exactamente lo que estaba pasando. Muy bien, otra vez, versículo 13, la tormenta aumentaba en intensidad y ellos orando para intentar resolverlo. Y después 15, tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquieció de su furor. Imagínense la escena, la desesperación de ellos, la bulla, el viento, las olas azotando fuerte, la preocupación de ellos, gritando, clamando, tanta actividad, bajando para recoger y lanzando, corriendo, y de repente una calma, una tranquilidad y un profeta en el mar. Ellos se dieron cuenta, ¿qué cosa? Él era un profeta verdadero, sus palabras fueron cumplidas, y también su Dios es el Dios del mar, su Dios es el soberano, tiene que ser. Sería bien interesante hablar con ellos después, ¿no? Bueno, después tenemos versículo 16, y quizás tenemos un paréntesis. En hebreo no fue posible escribir paréntesis, pero es muy posible que acá tenemos un paréntesis, algo que había pasado más tarde. Por ejemplo, ¿fue posible hacer un sacrificio en el barco, en la nave? ¿Qué necesitan para hacer un sacrificio? Animales vivos, ¿no? Y es muy probable que un barco así no estuviera llevando animales con vida. Eso quiere decir, cuando ellos llegaron al puerto, buscaron un lugar apropiado como Jerusalén para poder hacer un sacrificio verdadero. La creencia hace miles de años fue, solo se puede hacer un sacrificio en lugares adecuados, según el Dios. Por eso ellos se dieron cuenta, muy bien, el Dios es Yahvé, debemos encontrar un templo o un altar de Él para poder hacer un sacrificio. Imagínense llegando al puerto un día después, horas después de salir, sin su carga. La gente preguntando, ¿qué están haciendo acá? ¿Por qué no tienen nada? ¿Qué hacen? Y una historia que ellos tenían el resto de su vida, seguramente. Ellos contaron lo que había pasado. Posiblemente el evento más impactante en toda su vida. Ellos llegaron y muy posiblemente llegando hasta Jerusalén para hacer un sacrificio. Y versículo 17, regresamos a Jonás. No sabemos qué estaba pasando con Jonás. Había el enfoque en los marineros. Regresamos a Jonás en versículo 17. Un gran pez había entrado en la escena. Dios había preparado un gran pez. El pez estaba ya en el momento más oportuno, ¿no? Bueno, no sabemos qué tipo de pez era. La Biblia no nos dice. No sabemos cómo fue posible vivir por 3 días dentro de un pez. La Biblia no nos explica todo. En nuestra vida moderna a veces tenemos preguntas así. Los escépticos siempre se burlan de nosotros hablando de cosas así. ¿Cómo es posible que una persona pueda vivir 3 días? Por favor. Bueno, es un milagro, obviamente. Hay milagros en el resto del libro. El viento y las otras cosas que vamos a ver. Toda la Biblia habla de milagros. Pero cada persona también tiene que hacer saltos de fe. Podemos decir, cada escéptico no sabe cómo podemos aparecernos a nosotros acá. Si no hay un Dios, ¿por qué estamos acá? ¿Cómo es posible que estemos acá? Si no hay un Dios, debemos esperar nada en vez de algo. Por eso cada persona en la tierra sí tiene que defender su propio punto de vista, su propia perspectiva. Bueno, es fe para nosotros. Creemos que sí, de verdad, Él estaba dentro de un pez. Tenemos que creerlo. Fue un milagro. Y un paréntesis, hace años yo estaba haciendo una investigación de Jonás para enseñar en otro lugar y estaba leyendo un comentario. El comentario dijo, en el año 1890 y tanto, un hombre, un joven, se cayó de un barco en el mar Atlántico, si no me equivoco, cerca de Inglaterra, y
una semana o algunos días después, ellos le encontraron en un pez. Él había sobrevivido por algunos días dentro de un pez y era en estado muy grave, pero él sobrevivió. Y eso fue muy impactante para mí. Leí yo en un comentario, pensando, qué lindo, una buena historia, un buen paralelo en cuanto a lo que había pasado con Jonás. Y esta historia lo prediqué. Y semanas después me di cuenta, al hacer un poco más de investigación, el autor del comentario hizo un error, no hizo muchas investigaciones. Al entrar en la historia y al investigar y averiguar, la historia fue inventada. A pesar de estar en un comentario establecido, confiable, la historia realmente fue inventada. Por eso, una lección para mí fue, hay que tener bastante discernimiento en cuanto a las cosas que estamos leyendo. Y eso es aún más importante en el mundo moderno en cuanto al Internet. Mira, hace 30 años, por ejemplo, un autor, si quisiera publicar su libro, tenía que ser un tipo de experto, ¿no? Para poder hablar con una empresa que iba a publicar su libro. Cualquier persona no podía publicar sus ideas. Un experto tenía que tener un proceso de escribir, hacer investigaciones y después publicar sus pensamientos. Ahora, ¿es un proceso muy largo? Cualquier tonto puede publicar sus pensamientos dentro de 2 minutos, ¿sí o no? Y estamos leyendo sus ideas. Estamos malgastando nuestro tiempo por leer las ideas de cualquier en el Internet. Por eso, con bastante discernimiento debemos practicar en cuanto a las cosas que leímos y estudiamos. Bueno, regresando. Capítulo 1 ya hemos visto las cosas que estaban pasando. Podemos resumir diferentes maneras. Bueno, el control de Dios sobre la naturaleza es un tema bíblico muy importante y vemos en muchos lugares acá. Y no tenemos tiempo para ir a los 3 capítulos enteros, pero vemos por lo menos la soberanía de Dios en este capítulo en cuanto al viento, en cuanto al mar, en cuanto al pez. Más tarde en el libro vemos la soberanía también. ¿En cuanto a qué cosas? Quizás ya saben la historia bien. En cuanto al gusano, en cuanto a la planta, en cuanto al arrepentimiento de los que vivían en Nínive. En cuanto al viento del este también, que estaba azotando fuertemente a Jonás. Dios entonces es soberano y vemos en muchos lugares. Vamos ahora a saltar hasta el 3:1. Jehová se dirigió por segunda vez a Jonás y le dijo, quizás Jonás pensando, otra pesadilla, otra vez viene la palabra, pero esta vez me voy, esta vez voy a cumplirlo. Y versículo 5 de 3, los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno, desde el mayor hasta el más pequeño, se vistieron con ropas ásperas. Algunos dicen, ¿qué es eso? ¿Fue posible? ¿Paganos proclamando ayuno? Pero otra vez hay evidencia de que algunas tribus a su norte estaban atacándoles, estaban acercándoles a ustedes, y ellos estaban bien preocupados, quizás iban a ser conquistados, derrotados por sus enemigos. También hay evidencia, más o menos durante este tiempo, de un eclipse, cuando el sol completamente está cubierto, y en cuanto a los paganos hace miles de años, una señal así fue una señal fuerte en cuanto a las cosas que Dios o los dioses estaban haciendo. Por eso es obvio que los de Nínive estaban preparados. Dios estaba preparando sus corazones para que ellos pudieran tener la humildad de proclamar un ayuno y de aceptar a las cosas de Dios. Y versículo 7, ¿qué opinan ustedes? Hay una cosa un poco rara. Hombres y animales, bueyes y ovejas deben ayunar. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes escucharon animales en ayuno? ¿Y qué es eso? Los escépticos también se burlan de nosotros en cuanto a cosas así.
Bueno, en nuestro contexto, los animales no tienen mucha conexión con nuestras vidas, pero hace miles de años la vida dependía en los animales. Los animales tenían una conexión mucho más con las vidas de las personas. Por eso fue lógico para ellos. También los animales deben sufrir, tal como nosotros. Aunque a nosotros parece un poco raro, un animal ayunando, para ellos fue algo quizás no normal, pero no fuera del normal. Y versículo 9, una pregunta que cada persona de la tierra a veces pregunta. Cada persona de la tierra a veces piensa, ¿quién sabe? ¿Quién sabe de las cosas de Dios? Quizás Dios va a hacer algo, quizás no. La soberanía de Dios en un lado y nuestras acciones y responsabilidades en el otro lado. Dios es soberano, quiere decir que somos títeres nada más, ¿amén? No, no somos títeres nada más, pero ¿cómo es posible que Él pueda ser soberano y nosotros con un tipo de agencia libre o acciones, decisiones libres? ¿Qué quiere decir la soberanía de Dios y lo que hacemos nosotros? Un tema bastante discutido, pero un tema muy importante. ¿Quién sabe? Los que ya estaban preguntando lo que nosotros a veces preguntamos. Capítulo 4, versículo 1. Ya sabemos la historia. Ellos se arrepintieron. ¿Y qué fue la reacción de Jonás? Estaba celebrando. ¡Qué lindo, Señor! Te alabo. Gracias, Señor, por salvarles. ¡Qué lindo! Se disgustó en extremo y se enojó. ¿Qué tipo de profeta era Jonás para pensar cosas así? ¿Cómo es posible que pudiera estar enojado? Quizás él estaba pensando, ellos van a pensar que yo soy un falso profeta. Porque, ¿qué les dije a ellos? Nínive va a ser derribado si no se arrepienten. Bueno, ellos se arrepintieron, entonces Nínive no fue derribado, no fue destruido. Por eso quizás él estaba pensando, ellos van a pensar que yo soy falso profeta. Puede ser una razón, quizás mejor es la respuesta que ya hemos escuchado todas nuestras vidas. Él era bastante egoísta, bastante superficial y bastante indiferente al plan de Dios, a las cosas de Dios. Solo estaba pensando en su patria nada más y no podía pensar que Dios pudiera alcanzar a los paganos, a los incrédulos. Él en su mente solo tenía un concepto de Dios. Eso es lo que eres, Señor. Pero era un concepto bastante equivocado, ¿no es cierto? Y vemos versículo 4. Jehová le respondió, ¿haces bien en enojarte tanto? Es decir, ¿tienes derecho, Jonás, en estar enojado? ¿Tienes derecho? Y la primera vez él no podía responder. Él no respondió. Y Dios envió una lección práctica. Una lección para que él pudiera ver lo que Dios estaba intentando hacer. Ya sabemos lo que pasó. Versículo 5. Una calabacera, una planta, creció y le daba sombra. Y por supuesto Jonás había salido de la ciudad. ¿Por qué? Porque él quería que la ciudad fuera destruida y estaba esperando, quizás todavía eso va a pasar, pero me voy, no voy a estar, no debo estar en la ciudad, me voy afuera para verlo. ¿Y cuántos días fue a la prueba? ¿Alguien lo recuerda? Versículo 4 dice, dentro de 40 días Nínive será destruida. Por eso es muy posible que Jonás estaba esperando casi 40 días afuera. Entonces, día tras día en el sol se quemaba bastante y cuando una planta creció, eso hubiera sido un alivio fuerte para él. La sombra hubiera sido lindo. Y ya sabemos lo que pasó después. Dios envió un gusano. Poco gracioso pensar, Dios controla los peces grandes, pero también los gusanitos también hacen su voluntad.
y comió la planta. Y versículo 9 vemos la pregunta de Jonás. A Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y mira la respuesta de Jonás. El profeta ingreído, como si fuera un niño, sí, mucho me enojo. Mucho estoy enojado. Claro que estoy enojado. Y si un adulto está respondiendo así, ¿qué diríamos nosotros? ¿Qué tipo de adulto piensa así? Mucho me enojo hasta la muerte. En cuanto a una planta, versículo 10, Dios tiene su respuesta diciendo, mira Jonás, estás preocupado por una planta, una plantita. Y yo estoy preocupado en cuanto a miles de personas. ¿Cómo puedes estar preocupado por una planta cuando yo estoy bien preocupado en cuanto a miles de personas? ¿Y qué fue la respuesta de Jonás? No sabemos. La última palabra fue para el Señor. Jonás, como bien indiferente, bien egoísta, se quedó callado. Bueno, un par de lecciones principales antes de terminar. Obviamente el libro tiene que ver con la soberanía de Dios. En muchos lugares notamos la soberanía de Dios. Pero también notamos la indiferencia del profeta. La falta de madurez. El hecho de que él estaba tan autoenfocado, solo pensando en sí mismo, en lo que su concepto debe ser, su concepto de Dios. Y podemos aplicarlo en nuestras vidas, ¿sí o no? A veces somos tan autoenfocados, solo pensando en nosotros mismos. A veces estamos tan indiferentes a las necesidades del mundo. Dios tiene un plan, tal como tenía un plan con Jonás. Jonás era indiferente, también nosotros igual, diferentes maneras. Un par de cosas que me han impactado recién. Estaba estudiando un poco de India, el país de India. Necesidades fuertes allá. Ellos nos dicen que hay templos hindúes allá. Y lamentablemente, tales templos usan niños y niñas como prostitutos y prostitutas en tales templos. Ahora han salido, los expertos han hecho investigaciones, y no han dicho que solo 10 o 1000 o 10,000 están usados así. Ellos dicen que hay 1.2 millón de niños y niñas abusados como prostitutas y prostitutas en los templos hindúes en India. Imagínense, más de 1 millón de niños abusados. Supongamos que yo pudiera poner la cara, la fotografía de 5 de ellos, de sus nombres, sus sueños, su historia. Y sería una tragedia pensando, 5 de ellos están sufriendo. Pero no solamente hay 5, no solamente hay 100, hay más de 1 millón de niños sufriendo así. También en el mismo país de India hay una escasez de mujeres. ¿Y por qué? Ya quizás, probablemente ustedes saben, hace años con la tecnología, ellos podían ver del género del feto usando las ecografías, y muchas parejas no querían una mujercita porque la sociedad allá se inclina a los hombres. Por eso, por el aborto, habían asesinado millones de mujercitas. Ahora están diciendo, dentro de los años que vienen, va a haber una escasez más o menos de 35 millones de mujeres. Quiere decir que ahora más o menos hay 35 millones de hombres en India que no van a poder casarse porque no hay mujeres. Muchas mujeres han sido asesinadas. Imagínense, hombres sin poder saciarse en un matrimonio, sin poder tener una familia. Si pudiéramos alcanzarles con el Evangelio, imagínense el ejército de 35 millones de hombres trabajando por el Señor.
acá en Lima, a veces somos tan indiferentes a las necesidades del mundo, ¿sí o no? En Lima mismo hay bastante necesidad, ¿sí o no? En cualquier parte del mundo hay necesidad. La lección de Jonás, hay que tener bastante cuidado en cuanto a la indiferencia. ¿Amén? Seguramente en cada una de nuestras vidas el Señor nos ha tocado en los meses anteriores, las semanas anteriores, pensando, debo hacer tal cosa. A mí me toca eso. ¿Por qué no hago eso? Esta mañana quizás podemos comprometernos con el Señor. Señor, ayúdame a cumplir quizás una cosita que el Señor me ha hablado. Señor, ayúdame a no ser tan indiferente a las necesidades del mundo. Señor preguntándonos, ¿tienes derecho de estar enojado? Jonás, ¿tienes derecho? Y a nosotros, ¿ustedes tenemos derecho de estar tan autoenfocados? No tenemos. Que seamos gente muy preocupados por las necesidades del mundo y que no seamos como Jonás. La indiferencia. Si solo pueden recordar solo una palabra esta mañana, espero que puedan recordar la indiferencia. Señor, ayúdanos a no ser indiferentes. Amén. Amén. Oremos. Gracias, Señor, por esta mañana y por la oportunidad de escuchar de ti, de escuchar de un mal ejemplo, Jonás, tan egoísta y tan intolerante, enfocando solo en sí mismo. Perdónanos, Señor, por hacer lo mismo tantas veces en nuestras vidas. Que tengamos visión en cuanto al mundo en necesidad. Ayúdanos a abrir los ojos para ver a nuestro alrededor las necesidades profundas. Toca nuestros corazones, Señor. Despiértanos, levántanos. Necesitamos un toque de ti. Estamos bien ocupados en nuestras vidas y a veces también indiferentes. Gracias, Señor, que tú eres soberano. Podemos descansar en la realidad de que sigues siendo el soberano, sigues en el trono del universo. Podemos descansar en esta realidad. Toca corazones, Señor. Abre ojos. En tu nombre oramos, en el nombre de Jesús.